Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico, Palabra y Vida Diaria, donde leemos la Palabra de Dios diariamente. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos más del libro de Hechos. Estaremos recordando lo que leímos el día de ayer con unos pequeños resúmenes, pero primero vamos a orar para presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, quiero darte las gracias por haber quitado todo tipo de obstáculo, todo tipo de interrupción, para que la lectura de hoy sea posible. Te rogamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, para que todo lo que leamos, aprendamos, Señor, según tu Santo Espíritu y no según nuestro propio entendimiento. Te pedimos, Señor, que anules nuestra carne si es un estorbo. Te rogamos, Señor, que nuestro corazón sea tierra fértil para que tu preciosa semilla, que es tu santa palabra, caiga en él y dé buenos frutos. Frutos que sean visibles al exterior, a las personas que nos conocen, que noten cambios en nuestras vidas, porque estamos leyendo tu palabra y la estamos poniendo por obra. Te rogamos también, amado Padre, ayúdanos a ser herramienta de edificación para otras personas compartiendo este contenido, inspirando a otras personas a leer tu santa palabra todos los días. Te rogamos, Padre amado, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Vamos a resumir lo que leímos el día de ayer. En el capítulo 1 del libro de Hechos, Jesús se aparece a sus discípulos después de su resurrección y les instruye a esperar el poder del Espíritu Santo. Asciende al cielo y los discípulos eligen a Matías para reemplazar a Judas. En el capítulo 2 del libro de Hechos vimos que el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego. Pedro predica por primera vez explicando que esto es el cumplimiento de las profecías y más de 3,000 personas fueron añadidas ese día a la iglesia. Y en el capítulo 3 leímos que Pedro y Juan sanan a un hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo. Pedro aprovecha la oportunidad para predicar sobre Jesús y muchos se convierten ese día. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia a partir del capítulo 4 del libro de Hechos. Estaremos utilizando nuestra guía de estudio bíblico para ir subrayando todo lo que podamos aprender. Si aún no tienes tu guía, la puedes descargar gratuitamente en los enlaces que te voy a dejar debajo de este video. También tienes un vídeo donde te explico cómo utilizarla. Y si quieres un taller con un ejemplo, puedes hacerte socio de este canal para que puedas ver los vídeos que están destinados solamente para los socios. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 4 del libro de Hechos, seguimos la lectura con el vídeo que vamos a ver a continuación y luego resumiremos todo lo que hemos leído. Hechos 4. Pedro y Juan ante el concilio. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio,
y deliberaban entre sí diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valentía. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Todas las cosas en común. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el producto de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 5. Ananías y Safira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados.
Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron los guardias no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: Los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñareis en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: Israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió, y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles, y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente, enseñaban y predicaban a Jesucristo. Hechos 6. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés». Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 4 del libro de Hechos se desarrollan los eventos ocurridos en el capítulo anterior que terminan con el arresto de Pedro y de Juan. Los líderes religiosos, especialmente los saduceos que no creían en la resurrección, se sienten perturbados por la enseñanza de los apóstoles sobre la resurrección de Jesús. Por ello arrestan a Pedro y a Juan. A pesar de esta oposición, muchos oyentes creen en el mensaje y la comunidad crece. Versículo 1 al 4. Al día siguiente, Pedro y Juan son llevados al Sanedrín, donde los líderes religiosos les preguntan con qué autoridad hacen esas cosas. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, declara que el milagro realizado fue hecho en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ellos rechazaron y crucificaron, quien resucitó de los muertos, y afirma que en ningún otro hay salvación. Versículos 5 al 12. El Sanedrín, impresionado por la elocuencia de Pedro y Juan, que eran hombres sin educación y sin poder negar el milagro, no pueden detener el mensaje por la multitud y solo los amenazan, pero Pedro y Juan responden que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Versículo 13 al 22. Al ser liberados, Pedro y Juan se reúnen con otros creyentes y juntos elevan oración a Dios, agradeciendo su soberanía y pidiendo valentía para continuar proclamando el mensaje de Jesús. Dios responde llenándolos nuevamente del Espíritu Santo. Versículo 23 al 31. Aquí hacemos un apunte más. No escuchamos que los apóstoles oraron el Padre Nuestro. Un ejemplo más de que no es una oración que se debe repetir tal cual. El capítulo finaliza describiendo la vida comunitaria de los creyentes, quienes son descritos como que son de un corazón y un alma. La generosidad entre ellos es notable. Muchos vendían sus propiedades para ayudar a los más necesitados. Bernabé era un ejemplo de entrega y desprendimiento. Versículo 32 al 37. El capítulo 5 del libro de Hechos, en este capítulo se habla tanto de compromiso y la pureza de la comunidad cristiana como la creciente persecución que enfrentaban los apóstoles. Ananías y Zafira venden una propiedad, pero retienen una parte del dinero para sí mismos mientras afirman haberlo entregado todo a la comunidad, a la iglesia. Pedro confronta a Ananías por mentir al Espíritu Santo y él cae muerto. Luego su esposa, Zafira, también muere tras confirmar la mentira. Este evento establece un precedente de santidad, honestidad y dedicación a Dios. Versículo 1 al 11. Los apóstoles realizan numerosos milagros. Muchos enfermos son llevados a ellos para ser sanos. Versículo 12 al 16. Motivados por los celos, los líderes religiosos arrestan nuevamente a los apóstoles. El sumo sacerdote les recuerda la prohibición de enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y los otros apóstoles vuelven a declarar que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y exponen el mensaje de Jesús como Salvador y Redentor. Versículo 17 al 32. El concilio se enfurece y quiere matar a los apóstoles, pero Gamaliel, un fariseo respetado, interviene. Sugiere dejar a los apóstoles en paz, argumentando que si su obra es de origen humano, fracasarán como muchos otros lo han hecho, y dio varios ejemplos, pero que si la obra es de Dios, no podrán detenerla. Su consejo prevalece y los apóstoles son liberados después de ser azotados. Nuevamente son advertidos y en lugar de desanimarse, ellos salen regocijándose por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús y continúan enseñando sin cesar. Versículo 33 al 42.
En el capítulo 6 del libro de Hechos vemos la organización de la iglesia primitiva frente a los diferentes desafíos internos y externos que tuvieron que afrontar. La iglesia crece y con ello aparecen los problemas de distribución, ya que las viudas griegas son pasadas por alto en la repartición diaria de alimentos. Los apóstoles reconocen la necesidad de atender esta situación sin descuidar la labor de enseñanza y oración. Así que proponen elegir a 7 hombres llenos de fe y de sabiduría para encargarse de esta tarea. Entre estos 7 hombres estaban Felipe y Esteban, versículo 1 al 7. Esteban está lleno de gracia y poder, realiza grandes señales y milagros entre el pueblo, pero enfrenta la oposición de algunos judíos de diferentes sinagogas, quienes no pueden resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Esteban fue llevado al concilio e, incapaces de refutarlo, traen falsos testigos que declaran que habla blasfemias en contra de Moisés, en contra de Dios, en contra del templo, etc. Cuando todos fijaron la mirada en Esteban, vieron su rostro como el de un ángel. Su rostro reflejaba paz y no miedo. Versículo 8 al 15. Y así terminamos de leer y resumir lo que nos correspondía al día de hoy según nuestro plan de lectura bíblica. Si ustedes todavía no tienen este plan, simplemente tienen que entrar a mi página web y en la parte superior dice recursos gratuitos y ahí podrán encontrar ustedes el plan de lectura bíblico que tenemos para todo el año, así como otros muchos recursos que les pueden ayudar en sus lecturas de la palabra del Señor. Así que eso es todo por hoy. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, me queda solamente darte las gracias, la honra y la gloria. Recibe el agradecimiento de mi corazón, Señor, porque tú me permites leer tu santa palabra diariamente. Para mí es un privilegio, Señor, porque hay muchas personas que quieren leer tu palabra y no pueden, otras que pueden y no quieren. Gracias porque en mi corazón has puesto el querer y hacer y me has ayudado a ponerte en el primer lugar de mi día a día, Señor, para que yo pueda llegar a hacer este contenido que no solamente me ayuda a mí, sino a muchas personas. Gracias, Señor, por todas aquellas personas a las que alcanzamos con este contenido, porque sabemos que estamos inspirando a muchos a leer tu palabra, porque de cada lectura también hacemos el resumen, lo cual ayuda a entenderla. Gracias, Señor, por inspirarme con tu Espíritu Santo para hacer estos resúmenes. Te ruego, Señor, que cualquier dato equivocado que yo dé sea cambiado al momento de ser publicado este vídeo para que sea correcta la información que llegue a todas las personas, Señor. Te ruego, Señor, que tomes en tus manos mi energía, mi fuerza y me fortalezca, Señor, como búfalo, como águila, Padre, para que continúe creando cada día este contenido para poder alcanzar el final de este reto de forma exitosa. Sabemos que si las cosas están en tus manos, están en las mejores manos. Por eso no tengo duda que tú me permitas terminar este reto con éxito. Te ruego, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús, fortalezcas también a todas las personas que están del otro lado de la pantalla y sigan firmes hasta terminar el reto. Amado Padre, escucha nuestras oraciones en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme un día más a leer la santa palabra del Señor. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, con más lectura bíblica. Hasta la próxima.